El camionero y la carretera oscura. He estado en la carretera durante casi 30 años. La soledad se ha convertido en una extraña amiga, una presencia que abrazas, mientras las luces del tablero del camión parpadean en la oscuridad de la madrugada. Conduje, me detuve, dormí, repetí. Las carreteras se convirtieron en mi hogar, cada gasolinera un oasis, y cada área de descanso un campo de batalla. Pero en diciembre de 2019, la soledad se transformó en una pesadilla. Mi camión, cargado de bobinas de acero, se dirigía hacia el norte mientras el invierno se apoderaba de Ciudad Madero. La previsión advertía sobre ráfagas de viento cortantes y temperaturas heladas. Decidí detenerme en una área de descanso, apartada pero iluminada. Un camión solitario estaba estacionado al fondo, su motor en silencio. El ambiente parecía tranquilo, pero la atmósfera estaba cargada de una tensión inexplicable. Estacioné y encendí la calefacción, mientras la nieve caía, danzando bajo las luces. La radio tocaba una melodía distante, pero la serenidad fue interrumpida por un sonido perturbador, un fuerte golpe en la puerta del conductor. Paralizado escuché el golpe desesperado, como si algo maligno estuviera acechando. Al mirar por la ventana, vi a una chica con el cabello mojado y descontrolado, su rostro pálido brillando bajo la luz. «Por favor, ¿me dejas entrar? Él viene, detrás de mí». El pánico en sus ojos me hizo pensar en mi propia hija. Su voz era un llamado de socorro, pero algo estaba mal. Ella no miraba hacia la oscuridad detrás de ella. Sus ojos estaban fijos en mí, como si esperara mi movimiento. Pulsé el botón de grabación y miré en los espejos, pero no vi nada. La tormenta cubría todo. «Aléjate», grité, pero en lugar de correr, ella se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la oscuridad, como una marioneta sin hilos. El silencio se apoderó de nuevo, y yo quedé allí, inmóvil, esperando. La sensación de que algo estaba a punto de suceder me mantuvo alerta. La nieve caía más intensamente, cubriendo todo como un manto blanco y amenazador. Sentía el frío penetrar en la cabina, pero no era solo el frío externo lo que me inquietaba, era una inquietud que se asentaba en mi pecho. La noche parecía alargarse, cada segundo convirtiéndose en una eternidad. No pude dormir, manteniendo el motor encendido, mientras las luces del tablero parpadeaban como un faro en medio de la oscuridad. Cuando llegó la mañana, revisé las grabaciones y mi corazón se detuvo. Ella nunca corrió. Era una distracción, y caí en la trampa. La imagen de ella caminando lentamente hacia la nada me atormentaba. Las horas siguientes fueron un borrón de adrenalina y miedo. Reporté el incidente a la policía, pero no lo tomaron en serio. «Es solo una leyenda urbana», dijeron. Pero yo sabía que lo que vi era real. Ellos no entenderían. La carretera tenía sus propios secretos, y yo había tropezado con uno de ellos. Los camioneros más experimentados siempre hablan sobre las sombras que habitan las carreteras, pero nunca pensé que me convertiría en una víctima. Esa noche, decidí que no volvería a detenerme en áreas aisladas. La soledad se había transformado en un campo de batalla, y no estaba preparado para luchar. A medida que recorría cada kilómetro, el recuerdo de la chica me acompañaba. El miedo se convirtió en paranoia, y comencé a mirar frecuentemente por los espejos retrovisores esperando ver algo moverse en las sombras. Sin embargo, la vida en la carretera continuaba. Seguía haciendo entregas, tratando de alejar la imagen de la chica de mi mente. Cada parada se convertía en una prueba de valentía, y cada camionero que cruzaba mi camino parecía un potencial aliado o un enemigo. La soledad que antes era un refugio ahora se transformaba en un peso pesado, y no sabía cómo deshacerme de él. Una noche mientras conducía, vi luces parpadeantes adelante. Había ocurrido un accidente, y el tráfico estaba detenido. Decidí parar en una gasolinera cercana, pero la sensación de incomodidad me acompañó. La gasolinera estaba casi vacía, y la única atendente parecía distraída, mirando la pantalla de un celular.
El silencio era palpable y la oscuridad parecía acercarse. Mientras abastecía, me di cuenta de que alguien me estaba observando. Un hombre, con una mirada fija y vacía, estaba parado a lo lejos, cerca de la bomba de gasolina. El corazón se me disparó y una ola de pánico me invadió. Intenté ignorarlo, pero la sensación de estar siendo vigilado era innegable. La imagen de la chica volvió a mi mente, y supe que necesitaba salir de allí. Corrí de regreso al camión, cerrando las puertas tan pronto como entré. Encendí el motor y arranqué sin mirar atrás. La adrenalina pulsaba en mis venas, y sabía que la carretera estaba llena de peligros ocultos. El miedo se convirtió en un compañero constante, y la soledad en una carga insoportable. Necesitaba encontrar una forma de lidiar con esto, antes de que la carretera me consumiera por completo. En las semanas siguientes, cada entrega se convertía en una batalla contra mi propio miedo. Comencé a evitar áreas aisladas y a buscar lugares más concurridos para descansar. La radio se convirtió en mi único consuelo, y las canciones me ayudaban a apagar los ecos de aquella noche fatídica. Pero lo que no me daba cuenta era que la carretera nunca olvida. Cierta noche, mientras conducía por una carretera conocida, mi corazón se detuvo. Vi una figura a la orilla de la carretera, una chica con el cabello mojado, pareciendo una sombra. El recuerdo de la noche en que la encontré volvió con fuerza total. El pánico se apoderó de mí y aceleré, pasando junto a ella sin mirar. Pero la imagen de ella quedó grabada en mi mente, como un tatuaje. La soledad que había abrazado durante tanto tiempo ahora se convertía en un recuerdo sombrío. No podía ignorar más lo que había sucedido. La carretera estaba llena de historias, algunas aterradoras, y me había convertido en parte de una de ellas. Y así, mientras conducía bajo el cielo estrellado, me di cuenta de que, incluso en medio de la soledad, nunca había estado verdaderamente solo. La carretera siempre tenía algo que enseñarme, y estaba aprendiendo de la manera más difícil. La ilusión de la soledad. Ya había pasado una década en la carretera, transportando cargas. Una mujer camionera aprende a lidiar con el miedo, la soledad y, sobre todo, la confianza en su instinto. La vida en la carretera está llena de desafíos, y cada kilómetro recorrido se convierte en una lección. En julio de 2021, mientras conducía por una carretera aislada, vi una figura caída en la cuneta. Pensé que era una mujer en peligro, pero la verdad era mucho más siniestra. Ella estaba en posición fetal, con el cabello negro cayendo sobre su rostro, como si estuviera llorando. La imagen de ella me causó un apretón en el pecho, una sensación de urgencia. Parecía real, pero al acercarme, me di cuenta de que algo estaba mal. Su piel era demasiado pálida, casi tan blanca como la luz de la luna, y entonces noté. Era un maniquí, una trampa. El corazón se me disparó en el pecho y la adrenalina pulsaba en mis venas. Antes de que pudiera reaccionar, un hombre emergió de las sombras corriendo en mi dirección, con su rostro cubierto por una capucha. Parecía decidido, y la expresión en sus ojos era una mezcla de ira y desesperación. No sabía qué estaba pasando, pero el miedo se apoderó de mí. Corrí hacia el camión y golpeé la puerta con fuerza, mientras él intentaba entrar, sus dedos arañando la lataria. Sabía que no tenía tiempo que perder. Arranqué con el motor rugiendo, derrapando en la carretera sintiendo el corazón en la garganta. La imagen de la figura caída quedó grabada en mi mente. Llegué a una gasolinera, temblando, mientras llamaba a la policía. La voz del atendente, al otro lado de la línea, parecía distante, como si estuviera en otro mundo. «Necesitas venir rápido. Había alguien en la carretera y ahora...» Intenté explicar, pero la voz falló. Cuando la policía finalmente llegó, el lugar estaba vacío, y la mujer nunca había existido. El empleado de la gasolinera me miró con una expresión de escepticismo, y sabía que nunca atraparían a los culpables. Las sirenas resonaron en mi Sam la noche, pero la sensación de miedo persistía. Los policías hicieron algunas preguntas, pero parecía que todo lo que decía caía en oídos sordos. «Es solo un maniquí»,
comentó uno de los policías riendo como si estuviera loca. Pero yo sabía que la carretera estaba llena de ilusiones, y esta no era la primera vez que escuchaba historias similares. Los camioneros siempre hablaban sobre trampas, sobre cómo el miedo puede materializarse en formas que menos esperamos. Cuando volví al camión, mi estómago estaba revuelto. La radio tocaba una música suave, pero no podía concentrarme. La imagen de la figura caída aún estaba fresca en mi mente. ¿Qué era real? ¿Qué era solo una ilusión? La soledad de la carretera se volvía cada vez más opresiva, y no sabía si podría continuar. En los días que siguieron, el miedo se transformó en paranoia. Cada sombra parecía un depredador acechando, y cada curva de la carretera escondía un nuevo peligro. Comencé a evitar paradas en lugares aislados, siempre buscando gasolineras más concurridas, donde hubiera otras personas cerca. La vida en la carretera había cambiado, y la confianza que tenía en mí misma parecía haber evaporado. Recordé las historias que escuchaba de otros camioneros, relatos de trampas y emboscadas. La carretera, que antes era mi amiga, ahora era un laberinto de miedo. Cierta noche mientras conducía, una luz se encendió en el retrovisor. Un coche me estaba siguiendo, manteniendo una distancia constante. Mi corazón se aceleró y la adrenalina comenzó a fluir nuevamente. ¿Qué querían? ¿Por qué me seguían? A cada kilómetro que pasaba la presión aumentaba. Intenté acelerar, pero el vehículo detrás de mí parecía estar en sintonía, siguiendo cada movimiento. Decidí entrar en una gasolinera, esperando que el movimiento ahuyentara al perseguidor. Pero, al parar, me di cuenta de que el coche también estacionó, y una sensación de pavor se apoderó de mí. Miré a mi alrededor buscando cualquier ayuda. El atendente parecía distraído, y no había otros clientes por ahí. El coche que me seguía estaba ahora a pocos metros de distancia, y el conductor me observaba con una mirada fija. El miedo me paralizó, y sabía que necesitaba actuar. Corrí hacia el camión, cerrando las puertas tan pronto como entré. La imagen de la figura caída en la carretera volvió a mi mente, y sabía que no estaba sola. Con las manos temblorosas, encendí el motor y arranqué a toda velocidad. El coche que me seguía hizo lo mismo, y comenzó la persecución. El corazón latía descontroladamente, y la adrenalina pulsaba en mis venas. Necesitaba encontrar una salida, un lugar seguro para esconderme. Después de todo, la carretera ya no era un hogar, era un campo de batalla. Logré perder el coche en una curva, pero el miedo no desapareció. La imagen de la figura caída aún estaba fresca, y sabía que la carretera guardaba secretos que no estaba lista para enfrentar. Nunca más podría mirar el asfalto de la misma manera. La soledad de la carretera se había convertido en un peso pesado, y sabía que necesitaba ser más cautelosa. Estas experiencias me enseñaron a respetar la carretera y a prestar atención a las señales, incluso las más sutiles. Aprendí que la soledad puede ser traicionera y que el instinto es lo único que realmente importa. Y mientras continuaba conduciendo, me di cuenta de que la carretera y yo ahora éramos parte de la misma historia, una narrativa llena de desafíos y trampas, pero también de valentía y supervivencia. El patio silencioso. Después de años transportando cargas, aprendí a reconocer los peligros en las áreas de descarga. Cada parada se convertía en una prueba de vigilancia, un juego entre la vida y la muerte. Las historias que escuchaba de mis colegas camioneros se convirtieron en parte de mi rutina, pero nunca imaginé que un día me convertiría en protagonista de una de ellas. Una noche, llegué a un patio mal iluminado en Ciudad Madero, y la sensación de incomodidad comenzó a invadirme. El patio estaba envuelto en sombras, y las luces parpadeantes daban un aire fantasmagórico al lugar. El seguridad, un hombre con un chaleco reflectante, parecía más una ilusión que una protección real. Me mandó estacionar en la fila, con un gesto rápido e indiferente. Algo en la forma en que se movía parecía incorrecto, como si estuviera más interesado en mí que en la seguridad del patio. La inquietud creció dentro de mí, pero necesitaba hacer la entrega.
Bajé del camión, tratando de ignorar la sensación de que algo estaba a punto de suceder. El aire estaba pesado, y el silencio era ensordecedor. Cuando miré hacia mi tráiler, vi a un hombre acercándose rápidamente, su sombra moviéndose como un depredador en busca de su presa. Mi corazón se disparó, y me di cuenta de que estaba abriendo la puerta de mi tráiler. El pánico se apoderó de mí. Corrí de regreso al camión, pero antes de que pudiera entrar, otros 2 hombres aparecieron, rodeándome como predadores hambrientos. La desesperación se apoderó de mí, y supe que necesitaba actuar rápido. Encendí el motor y comencé a tocar la bocina, el sonido resonando por el patio vacío. Las luces parpadeaban, y la escena se volvió surrealista, como una película de terror que no podía dejar de ver. Los hombres dudaron por un momento, sorprendidos por mi reacción. Pero pronto, la expresión en sus rostros se transformó en ira. Comenzaron a alejarse, pero no antes de intercambiar miradas significativas, como si estuvieran comunicándose en un lenguaje que no podía entender. El patio rápidamente se llenó de pánico, y supe que necesitaba escapar. Arranqué con el camión, derrapando sobre las piedras sueltas del patio. Miré hacia atrás y vi a los hombres alejándose, pero la sensación de que aún me estaban observando no desapareció. El terror de estar tan cerca del caos me atormentó, y supe que ese lugar no era seguro. Al día siguiente, al contar mi historia a otros camioneros, descubrí que no era la primera vez que eso sucedía. Esos hombres siempre estaban al acecho, listos para atacar. Las historias de robos y emboscadas se volvieron más frecuentes entre los conductores. Cada relato parecía más aterrador que el anterior, y la paranoia comenzó a infiltrarse en mi mente. Ya no podía detenerme en lugares aislados y la soledad de la carretera se sentía como un peso pesado. La imagen de los hombres con sus miradas frías y calculadoras no salía de mi cabeza. En los días que siguieron, cada entrega se transformó en una pesadilla. A cada parada, miraba por encima del hombro, esperando que volvieran a aparecer. La carretera, que antes era una amiga, ahora me parecía un laberinto de trampas. Me vi obligada a cambiar mis hábitos, a evitar patios mal iluminados y a buscar siempre la compañía de otros camioneros. Cierta noche, mientras conducía por una carretera desierta, el recuerdo del patio maldito volvió con fuerza total. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, y un escalofrío recorrió mi espalda. La radio tocaba una música suave, pero no podía concentrarme. El miedo estaba allí, pulsando, como un monstruo al acecho, esperando el momento adecuado para atacar. Entonces, vi algo a la orilla de la carretera. Una figura encapuchada, parada en la oscuridad, parecía estar observándome. El corazón se me disparó, y la adrenalina comenzó a fluir nuevamente. ¿Qué era eso? ¿Un nuevo depredador? ¿Una advertencia? La figura no se movía, pero sus ojos brillaban como si estuvieran fijos en mí. La carretera estaba llena de ilusiones, y sabía que necesitaba ser cautelosa. Decidí acelerar, pero la figura continuaba siguiéndome, como una sombra. El miedo se transformó en desesperación, y no sabía qué hacer. El patio mal iluminado estaba lejos, pero la sensación de estar rodeada por peligros invisibles estaba presente. Quería gritar, pero la soledad de la carretera era opresiva. ¿Qué pasaría si me detenía? ¿Qué pasaría si no podía escapar? Finalmente, llegué a una gasolinera. El lugar estaba iluminado y parecía seguro, pero el recuerdo de los hombres, rodeándome aún estaba fresco en mi mente. Detuve el camión y miré a mi alrededor, tratando de encontrar cualquier señal de ayuda. El atendente, un hombre anciano, me observaba con una expresión de preocupación. Notó mi estado y se acercó a mí. ¿Estás bien, joven?, preguntó, su voz suave. Sabía que necesitaba contarle lo que había sucedido, pero las palabras parecían fallar. Solo sacudí la cabeza, tratando de alejar la sensación de desamparo. El anciano me ofreció un vaso de agua, y mientras bebía, me di cuenta de que la presencia de la figura encapuchada había desaparecido.
pero la seguridad que sentí no duró mucho. Cuando estaba a punto de salir, vi a un grupo de hombres acercándose a la gasolinera. Llevaban chalecos reflectantes, y la sensación de pánico volvió. El anciano notó mi expresión y se giró para mirar. «No te preocupes, son solo camioneros como tú», dijo, tratando de calmarme. Pero sabía que el peligro siempre estaba al acecho. Decidí que era hora de irme. La carretera me llamaba, pero el miedo ahora era un compañero constante. Mientras conducía lejos, la imagen de los hombres y de la figura encapuchada continuaba, atormentándome. La carretera, que antes era un símbolo de libertad, ahora se convertía en un laberinto de incertidumbres, y sabía que necesitaba estar siempre alerta. La vida de camionera nunca más sería la misma. El mensaje de peligro. Años de experiencia me enseñaron a desconfiar de mensajes inesperados. La vida en la carretera está llena de trampas e ilusiones, y cada camionero aprende a leer entre las líneas de las situaciones cotidianas. Un viernes, mientras conducía bajo la tenue luz del amanecer, recibí una notificación de una nueva dirección de entrega que no era mía. El aviso parecía urgente, pero algo dentro de mí disparó, una alarma, un instinto que había cultivado a lo largo de los años. Me detuve en una gasolinera para verificar el mensaje, pero no había confirmación del despacho. El atendente parecía distraído, y la sensación de incomodidad comenzó a crecer en mi estómago. Miré a mi alrededor, notando que la gasolinera estaba casi vacía, y un silencio opresivo se instaló. Las luces de la bomba de gasolina parpadeaban, creando un ambiente surrealista, casi como un escenario de película de terror. Decidí investigar el lugar mencionado en el mensaje. Algo me decía que debía ser cautelosa. La dirección conducía a un galpón aislado, lejos del movimiento habitual de las carreteras. Mientras conducía, la carretera se volvía más estrecha y estaba rodeada de altos árboles, como si estuviera entrando en un laberinto. El corazón comenzó a acelerarse, y la adrenalina pulsaba en mis venas. Cuando llegué al galpón, me di cuenta de que la atmósfera estaba cargada de tensión. El lugar parecía abandonado, con ventanas rotas y una puerta entreabierta que chirriaba con el viento. Antes de que pudiera pensar en retroceder, dos hombres salieron de allí, listos para engañarme. Sus rostros eran inexpresivos, pero sus miradas hablaban de intenciones oscuras. Se acercaron, y mi instinto gritó que debía huir. Corrí de regreso, al camión, el pánico extendiéndose como fuego en paja seca. Llamé al despacho, tratando de mantener la voz firme mientras explicaba la situación. El despachante al otro lado de la línea no parecía preocupado, pero sabía que necesitaba actuar rápido. Confirmé que era una trampa. Le dije con urgencia. El corazón latía con fuerza en mi pecho, y la sensación de estar rodeada por depredadores era palpable. Tan pronto como colgué sentí que algo estaba mal. Un camión comenzó a seguirme, manteniendo una distancia constante. El miedo se apoderó de mí, pero logré escapar, encendiendo el motor y acelerando. El patio del galpón desapareció rápidamente en el retrovisor, pero la sensación de estar vigilada no me dejaba. El camión detrás de mí parecía un espectro, una sombra que se negaba a desaparecer. Mientras conducía, miré en los espejos, esperando ver ese camión alejarse, pero seguía ahí, firme y constante. Las curvas de la carretera se volvían cada vez más desafiantes, y el miedo se transformaba en desesperación. ¿Qué querían? ¿Por qué me seguían? La adrenalina corría por mi cuerpo, y la necesidad de escapar se volvía cada vez más urgente. Decidí que necesitaba cambiar de dirección. Tomé una salida rápida, desviándome del camino habitual. El camión continuó siguiéndome, pero ahora estaba en una carretera más pequeña, rodeada de árboles y sombras. El ambiente parecía más amenazante, y la sensación de estar en una pesadilla se intensificaba. Mi corazón pulsaba a un ritmo frenético, y la respiración se volvía irregular. A cada kilómetro, miré en los espejos, pero el camión seguía ahí. La carretera se volvía más oscura,
y los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, como si intentaran atraparme. El miedo era una criatura viva, susurrando en el fondo de mi mente, recordándome que estaba sola y vulnerable. Finalmente, divisé una gasolinera a la distancia, con luces brillantes y la promesa de seguridad. Aceleré hacia ella, con la esperanza de encontrar refugio. El camión que me seguía pareció dudar por un momento, pero pronto volvió a acelerar. En pánico, encendí la radio, tratando de encontrar una voz familiar que pudiera calmarme. Llegué a la gasolinera a toda velocidad, estacionando en un espacio cercano a la entrada. Salté del camión y corrí hacia adentro, mi corazón latiendo descontroladamente. El atendente, un hombre de mediana edad, me miró con preocupación. «¿Qué pasó?», preguntó, notando el pánico en mi rostro. Apenas pude responder, señalando hacia afuera donde el camión aún estaba parado. El hombre, al darse cuenta de mi estado, tomó el teléfono y llamó a la policía. «Vamos a resolver esto», dijo, tratando de calmarme. Mientras esperábamos, la tensión en el aire era palpable. Miré por la ventana y vi el camión parado, el conductor observando con una expresión que no podía descifrar. Era como si estuviera esperando algo, y eso me puso aún más ansiosa. Cuando la policía llegó, el camión había desaparecido. Me hicieron preguntas sobre lo que había sucedido, y conté mi historia, tratando de articular cada detalle. Pero la frustración crecía dentro de mí. ¿Cómo podría probar que me estaban siguiendo? El atendente de la gasolinera confirmó que el camión había parado, pero ahora no había más nadie. Los policías hicieron algunas preguntas, pero parecía que eran escépticos. «Esto sucede con frecuencia», dijo uno de ellos moviendo la cabeza. Podrías haberlo imaginado. La incredulidad de ellos me dejó aún más irritada. Sabía lo que había visto y lo que había sentido. La carretera estaba llena de peligros, invisibles. Y aquella noche no era una excepción. Cuando finalmente lograron liberarme, la sensación de alivio fue solo temporal. Sentí que la carretera estaba llena de ilusiones, y había escapado por poco. Decidí volver a casa, pero la imagen del camión y de los hombres me persiguió. La vida en la carretera había cambiado para siempre, y el miedo ahora sería mi compañero constante. Las semanas pasaron y la paranoia se instaló. Cada mensaje inesperado, cada camión que pasaba, hacía que mi corazón se acelerara. Sabía que necesitaba recuperar el control, pero el recuerdo de aquella noche seguía fresco en mi mente. Y así, mientras conducía bajo las estrellas, comprendí que la carretera, por más hermosa que fuera, también era un lugar donde el terror podría esconderse en las sombras. El sonido de la noche. Trabajé como seguridad en un edificio vacío, un trabajo que siempre me dejó nervioso. El edificio, un rascacielos antiguo en el centro de la ciudad, tenía un aire fantasmagórico, especialmente por la noche. La ausencia de movimiento y el eco de mis propios pasos creaban una atmósfera pesada, como si el propio edificio estuviera vivo, observándome. Solía pasar las horas sentado en la recepción, mirando la luz tenue de las lámparas fluorescentes parpadear, mientras el silencio se volvía ensordecedor. Una noche, mientras la oscuridad se instalaba, escuché golpes en la puerta. El sonido era irregular y persistente, como si alguien estuviera desesperado del lado de afuera. Dudé, el corazón disparado en mi pecho. La última cosa que quería era abrir la puerta a un extraño, pero la curiosidad me movió. Me levanté y fui hacia la entrada, respirando hondo para intentar calmar los nervios. Al abrir la puerta, encontré a una mujer con los ojos desorbitados y el rostro pálido. Parecía asustada. Su cuerpo temblaba levemente. «Por favor, ayúdame», imploró, con la voz entrecortada. Pero, en cuanto miré hacia atrás, me di cuenta de que no estaba sola. Un hombre surgió de las sombras, su rostro cubierto por una capucha, y cuando lo noté empujó la puerta con fuerza. El impacto me desequilibró, y la adrenalina disparó en mi cuerpo. Instintivamente, corrí hacia un lado,
intentando alejarme del hombre. Él entró al edificio, y la expresión en su rostro era de pura determinación. El miedo se apoderó de mí y supe que necesitaba actuar rápido. La mujer, que al principio parecía estar en peligro, ahora parecía parte del plan. Mientras corría hacia el teléfono, escuché al hombre gritar algo. Estaba detrás de mí, sus pasos resonando en el vestíbulo vacío. Necesitaba tomar una decisión rápida, luchar o correr. El instinto de sobrevivencia prevaleció y alcancé el teléfono, marcando a la policía con las manos temblorosas. Necesito ayuda. Están intentando invadir el edificio. Logré gritar antes de colgar y prepararme para lo que vendría. Mientras esperaba la llegada de la policía, miré hacia atrás y vi al hombre acercándose rápidamente. La mujer estaba parada en un rincón, observando la escena con una mirada fría y calculadora, como si estuviera esperando la oportunidad de actuar. El miedo se transformó en ira. ¿Cómo había sido engañado tan fácilmente? ¿Qué estaba pasando? En pocos minutos escuché el sonido de sirenas acercándose, y la esperanza comenzó a mezclarse con el miedo. El hombre se dio cuenta de que el tiempo se estaba agotando, y sus ojos se abrieron de frustración. Se volvió hacia la mujer, y una expresión de desesperación cruzó su rostro. ¡Vamos!, gritó, pero antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, las puertas del edificio se abrieron. Los policías entraron armados y listos para actuar. Su presencia trajo un alivio instantáneo, y el hombre dudó, mirando de un lado a otro, como si estuviera considerando sus opciones. «Deténganse. Manos arriba», ordenó uno de los policías. El hombre no tuvo más opción que rendirse, mientras la mujer se alejaba, su mirada vacía y distante. Los policías rápidamente arrestaron a ambos, y yo quedé allí, en estado de shock, mientras la realidad de lo que acababa de suceder comenzaba a establecerse en mi mente. Me preguntaron si estaba herido, pero logré mover la cabeza aún procesando la situación. Lo que había comenzado como una simple noche de trabajo se había transformado en una pesadilla. Mientras los policías llevaban a los criminales, uno de ellos se volvió hacia mí. «Hiciste lo correcto al llamar. Podría haber sido mucho peor si no hubieras actuado rápidamente». Esa frase resonó en mi mente, y me di cuenta de que, por un pelo, casi me convertía en víctima de un plan bien elaborado. Después de que todo se calmó, los oficiales me explicaron que la pareja era conocida por sus tácticas de engaño. Atraían a sus víctimas con historias de emergencia, utilizando la compasión de las personas para infiltrarse en edificios y cometer crímenes. El alivio de haber escapado de esa situación se mezcló con la ira por haber sido tan ingenuo. En los días siguientes, el incidente me persiguió. La imagen de la mujer y el hombre se repetía en mis sueños, y me veía reviviendo la escena en bucle. La seguridad que antes sentía en mi trabajo desapareció, y cada ruido, cada sombra parecía un nuevo peligro acechando. Comencé a evitar estar solo por la noche, siempre buscando la compañía de otros guardias. La experiencia me enseñó a desconfiar de las apariencias. La sonrisa de la mujer, el desespero en su voz, todo era una fachada. La vida en el edificio vacío nunca más sería la misma. El miedo se había convertido en un compañero constante, y la paranoia se infiltraba en mi mente como una sombra. La soledad de esas largas noches ahora estaba llena de desconfianza. Decidí prepararme mejor para el futuro. Comencé a tomar cursos de autodefensa y a estudiar tácticas de seguridad. Necesitaba estar listo para cualquier situación. No quería sentirme vulnerable nuevamente. La carretera que había recorrido como seguridad se transformó en un campo de batalla, y estaba decidido a ganar. Con el tiempo, las marcas del incidente comenzaron a disminuir, pero la lección quedó grabada en mi mente. Aprendí que, incluso, en un lugar que debería ser seguro, el peligro puede esconderse en las sombras. La vida está llena de sorpresas, y no podía permitirme ser atrapado desprevenido nuevamente. La vigilancia se convirtió en mi prioridad, y la confianza, un recurso
escaso. La experiencia me moldeó, y ahora cada día que pasaba me volvía más fuerte. El miedo, que un día fue una debilidad, ahora se había transformado en motivación. Y mientras continuaba trabajando como seguridad, sabía que, a partir de ese momento, siempre estaba preparado para enfrentar lo inesperado. Cada golpe en la puerta se convertía en un nuevo desafío, y estaba decidido a no ser más un objetivo vulnerable. La máscara del terror. Trabajando en una tienda de conveniencia, me había acostumbrado a la rutina tranquila de las noches. El lugar era pequeño, y la mayoría de las veces, solo algunos clientes aparecían para hacer compras de última hora. Los pasillos estaban siempre iluminados, y el sonido de las estanterías era un consuelo. Pero esa noche, algo cambió. Un hombre con una máscara de payaso entró, y la atmósfera ligera y familiar rápidamente se transformó en algo siniestro. Él se quedó parado en la entrada, mirándome con los ojos ocultos detrás de la máscara. Era una escena que parecía salida de una película de terror, y el miedo se apoderó de mí. La sonrisa estampada en la máscara solo intensificaba la sensación de que algo estaba muy mal. El hombre no se movía, solo observaba, como si estuviera planeando algo que no podía entender. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras intentaba ignorar su presencia, enfocándome en la pantalla de la caja. Cuando finalmente se alejó y salió de la tienda, un alivio momentáneo invadió mi cuerpo. Respiré hondo, pensando que era solo una fantasía de Halloween, pero la sensación de incomodidad no desapareció. La máscara del payaso quedaría grabada en mi memoria, y al cerrar la tienda al final del turno, no pude sacudirme la inquietante imagen. ¿Qué quería? ¿Por qué me miraba de esa manera? Al día siguiente, mientras me preparaba para el trabajo, encontré la máscara dentro de mi coche. Mi corazón se disparó, y una ola de pánico me envolvió. ¿Cómo pudo estar allí? Estaba segura de que no había nada en el asiento del pasajero cuando entré. Era como si estuviera siendo vigilada, como si ese hombre siempre estuviera un paso adelante. La paranoia comenzó a crecer, y no pude ignorar la sensación de que algo mucho más siniestro estaba en juego. Decidí llamar a mi jefe y contarle sobre el incidente. Él aseguró que no había motivo para preocuparse, que el hombre probablemente era solo un bromista. Pero yo sabía que había algo mal. Lo que parecía ser una simple fantasía de payaso, ahora se transformaba en una pesadilla. La idea de que podría estar observándome, siguiendo mis pasos, me dejaba cada vez más inquieta. Durante los días que siguieron, la presencia del hombre con la máscara de payaso se convirtió en una sombra constante. Cada cliente que entraba en la tienda, yo miraba con desconfianza, esperando ver esa sonrisa macabra nuevamente. El miedo se infiltraba en mis interacciones, y la soledad de las noches se volvía insoportable. Los ecos de la risa del payaso parecían resonar en mi mente. No lograba deshacerme del sentimiento de estar siendo observada. Cierta noche, mientras trabajaba sola, un grupo de adolescentes entró en la tienda. Reían y bromeaban, pero de repente, uno de ellos comenzó a imitar a un payaso. Mi corazón se hundió en mi pecho y una ola de ansiedad me invadió. Era como si el hombre con la máscara hubiera vuelto, burlándose de mí. Intenté ignorarlos, pero la sensación de estar rodeada de risas se convirtió en una pesadilla. La risa del payaso se había convertido en una tortura. Decidí que necesitaba actuar. Hablé con los demás empleados sobre lo que estaba sucediendo, pero se rieron pensando que estaba exagerando. «Es solo una máscara, relájate», dijeron. Pero sabía que no era solo eso. La sensación de estar siendo vigilada no me dejaba. La máscara en el coche y la imagen del hombre en la tienda se convirtieron en una carga pesada. Al final de esa semana, decidí hacer algo al respecto. Comencé a prestar atención a todo a mi alrededor, observando cada movimiento que pudiera parecer sospechoso. Cada día, la paranoia crecía más. Evitaba salir del coche por la noche, temiendo que el hombre estuviera al acecho, esperando el momento adecuado para atacarme. El miedo se convirtió en un compañero constante,
una sombra que no me dejaba en paz. Cierta noche, al terminar el turno, decidí verificar el estacionamiento antes de salir. Miré a mi alrededor, buscando cualquier señal de él, pero no vi nada. El alivio fue breve, ya que tan pronto como entré en el coche, la tensión volvió a apretar mi pecho. Mientras conducía a casa, la oscuridad de la carretera parecía más opresiva que nunca, y el silencio se transformaba en un grito ensordecedor. Cuando finalmente llegué a casa, cerrando la puerta detrás de mí, la sensación de seguridad fue efímera. El eco de la risa del payaso aún resonaba en mi mente, y la máscara parecía estar al acecho en cada rincón oscuro de la casa. Necesitaba respuestas. ¿Qué quería de mí? ¿Por qué me estaba vigilando? La incertidumbre me consumía. Decidí que a la mañana siguiente iría a la comisaría y relataría todo lo que había sucedido. Cuando llegué allí, la atendente me miró con desinterés, pero insistí en contar la historia. No estoy loca, dije, tratando de transmitir la urgencia de la situación. Ella tomó algunas notas, pero no parecía tomarme en serio. Vamos a echar un vistazo, dijo, pero sabía que en el fondo a nadie le importaba realmente. Los días pasaron, y la sensación de estar siendo vigilada no disminuyó. La máscara del payaso se había convertido en un símbolo de mi miedo, y la vida cotidiana se transformaba en un campo de batalla psicológico. Ya no podía distinguir entre la realidad y las sombras que poblaban mi mente. La paranoia se convertía en una prisión, y estaba atrapada dentro de ella. Cierta noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido proveniente del exterior. El corazón se me disparó, y la adrenalina se apoderó de mí. Me levanté de la cama y fui a la ventana, mirando hacia la oscuridad. El viento soplaba fuerte y los árboles se movían, pero no vi nada. Solo la oscuridad me miraba, y la sensación de que estaba siendo observada volvió con fuerza total. Decidí que necesitaba enfrentar mis miedos. Al día siguiente, fui a la tienda de conveniencia nuevamente, decidida a no dejar que la presencia del payaso me dominara. Confronté al gerente sobre mis temores, y él, al darse cuenta de la seriedad de la situación, decidió instalar cámaras de seguridad en el lugar. Esto me dio un leve alivio, pero la incertidumbre aún permanecía. Con el paso de las semanas, la vigilancia de las cámaras me dio una sensación de seguridad, pero el miedo nunca desapareció por completo. Sabía que el hombre podría volver en cualquier momento. La máscara de payaso se convirtió en un símbolo de una lucha interna que no podría vencer sin enfrentarla directamente. Y así, la vida continuaba, marcada por una sombra que no se alejaba, un recordatorio de lo que podría suceder si no estaba atenta. La lucha contra la paranoia y el miedo se convirtió en parte de mi vida, y sabía que incluso si el hombre con la máscara de payaso había desaparecido, había dejado una marca indeleble. Las noches se volvieron más largas y los silencios más pesados, pero estaba decidida a no permitir que el miedo me controlara. Después de todo, la vida está llena de desafíos, y estaba decidida a enfrentarlos, 7. El eco de la carretera. La carretera siempre ha sido mi aliada, una amiga silenciosa que me acompañaba en largas travesías. El rugido del motor y el susurro del viento eran músicas que me confortaban. Pero esa noche, mientras conducía bajo el cielo estrellado, algo cambió. El ambiente familiar se transformó en un campo de incertidumbres. Me di cuenta de que un coche me estaba siguiendo, y su presencia era palpable, como una sombra que se negaba a ser ignorada. El coche no tenía luces parpadeantes, pero había algo siniestro en su comportamiento. Mantenía una distancia constante, como un depredador observando a su presa. La adrenalina comenzó a subir, y la tranquilidad de la carretera se desvaneció en un mar de preocupación. Mis manos apretaron el volante, y el corazón disparó en mi pecho mientras miraba por el retrovisor, intentando distinguir al conductor. El coche seguía ahí, un fantasma en las sombras de la noche.
Comencé a pensar en todas las historias que había oído sobre conductores que se habían convertido en víctimas de emboscadas. Era un pensamiento aterrador, pero la realidad era que no sabía qué hacer. La presión aumentaba a medida que pasaba el tiempo, y la sensación de estar siendo seguido se volvía cada vez más insoportable. Finalmente, avisté una gasolinera a lo lejos, sus luces brillando como un faro de esperanza. Acelerando hice una curva y me detuve de golpe, saltando del coche con el corazón en la boca. Necesitaba la seguridad de ese lugar, la presencia de otras personas, pero cuando miré hacia atrás, el coche pasó de largo, como un espectro que desaparecía en la oscuridad. Un alivio momentáneo me invadió, pero la sensación de estar siendo perseguido nunca me abandonó. Era como si el miedo se hubiera instalado en mi mente, una sombra persistente que se negaba a disiparse. Mientras me recuperaba del susto, entré en la gasolinera y fui recibido por el atendente, que me observó con una expresión de curiosidad. ¿Está todo bien?, preguntó, notando mi estado agitado. Dudé, tratando de encontrar las palabras. Solo un coche me siguió por un tiempo, respondí, pero la incredulidad era evidente en su expresión. Se encogió de hombros, como si fuera algo común en la carretera, pero yo sabía que no era normal, no cuando la adrenalina aún pulsaba en mis venas. Decidí comprar algo para distraerme, pero la sensación de inquietud persistía. Miré por la ventana de la gasolinera, esperando ver el coche volver o alguna pista que me hiciera sentir más segura. El miedo se transformó en paranoia, y comencé a cuestionar si había algo más sucediendo. ¿Qué quería ese conductor de mí? ¿Por qué me seguía? Después de unos minutos, decidí que era hora de salir. El miedo de quedarme allí sola me impulsaba a volver a la carretera, pero la ansiedad me consumía. Miré a mi alrededor buscando cualquier señal del coche, cualquier movimiento que pudiera indicar que aún estaba cerca. Cuando finalmente entré en mi coche, respiré hondo y encendí el motor. Mientras conducía, la sensación de estar siendo observada no desaparecía. El silencio de la carretera parecía más opresivo que nunca, y cada sombra que pasaba a mi lado me hacía saltar. Lo que debería haber sido un viaje tranquilo se estaba convirtiendo en una pesadilla psicológica. Me preguntaba si realmente aquel coche estaba detrás de mí, o si mi mente estaba jugando trucos. Decidí cambiar de ruta, tomando caminos que me parecían más seguros. Pero la verdad era que no había forma de escapar del miedo. Se estaba convirtiendo en una compañía constante, un recordatorio de que la carretera, que una vez fue mi aliada, ahora era un campo de batalla. El pensamiento de ser perseguida se convirtió en una premonición incesante, y la paranoia comenzó a interferir en mis decisiones. Esa noche, al regresar a casa, me di cuenta de que la carretera ya no era la misma. Cada kilómetro recorrido estaba lleno de incertidumbres y cada ruido parecía amplificado. Tan pronto como llegué a casa, cerrando la puerta detrás de mí, la sensación de seguridad fue efímera. El coche seguía atormentándome, y sabía que necesitaba encontrar una manera de lidiar con ese miedo. En los días siguientes, la sensación de estar siendo seguida no me dejó. Cada coche que pasaba en la carretera era un recordatorio de aquella noche aterradora. La paranoia crecía y me vi evitando conducir por la noche. Lo que debería haber sido una rutina simple se estaba convirtiendo en una batalla interna, y la carretera, que antes me proporcionaba libertad, se transformaba en una prisión emocional. Decidí que necesitaba enfrentar mis miedos. Comencé a prestar atención a cada detalle, cada movimiento a mi alrededor. La vigilancia se convirtió en parte de mi rutina, y estaba decidido a no permitir que el miedo controlara mi vida. En cada nuevo viaje, recordaba la importancia de estar alerta, de escuchar mi intuición. Y así, mientras conducía bajo las estrellas, me di cuenta de que la carretera era un lugar de desafíos. El miedo podría ser paralizante, pero también podría ser una motivación para hacerme más fuerte. Decidí que, independientemente de lo que sucediera, enfrentaré lo desconocido. Después de todo, la libertad de la carretera aún estaba al alcance de mi mano.
y no permitiría que la sombra del miedo me dominara. El camino del miedo. Trabajando como camionero, la soledad se convirtió en un peso pesado. Las largas horas, en la carretera, lejos de la familia y los amigos, se transformaron en un desafío psicológico que no esperaba. El rugido del motor y el crujir de los neumáticos en el asfalto eran los únicos sonidos que me acompañaban, y la monotonía de la carretera se convertía en una compañía constante. La soledad, que al principio parecía una aliada, se volvió una presencia opresiva, convirtiendo cada día en una lucha contra el aburrimiento y la melancolía. Una noche, mientras conducía por una carretera oscura y aislada, la sensación de aislamiento se intensificó. Los árboles se erguían al lado de la carretera como sombras amenazadoras, y el cielo estaba nublado, ocultando la luz de las estrellas. Fue entonces que vi una figura a la orilla de la carretera. Era una mujer, pero algo estaba mal. La forma en que estaba posicionada, con los brazos colgando a los lados y la cabeza baja, despertó una sensación de incomodidad en mí. A medida que me acercaba, el nerviosismo creció. La mujer no parecía estar en apuros, pero algo en su postura me hizo dudar. Un escalofrío recorrió mi espalda, y un instinto primitivo comenzó a gritar: «¡Cuidado!». Sabía que las trampas en la carretera eran reales, y lo que parecía un pedido de ayuda podría ser una trampa, un intento de desviar mi camino. Al acercarme, me di cuenta de que no se movía, como si estuviera en un trance. El corazón se me disparó, y la adrenalina comenzó a fluir. El instinto me salvó y en un impulso decidí no parar. Arranqué el camión y pasé junto a ella, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. La imagen de la mujer aún estaba grabada en mi mente, y sabía que la carretera estaba llena de peligros ocultos. Después de pasar por la figura, el miedo de que la próxima curva pudiera traer más terror nunca desapareció. ¿Qué más podría estar al acecho en la oscuridad? El pensamiento de que podría haber más trampas me acompañó, como una sombra que se negaba a alejarse. La soledad se volvía aún más insoportable, y la carretera, que antes era un símbolo de libertad, se transformaba en un laberinto de incertidumbres. A cada kilómetro recorrido, miré en los espejos retrovisores, esperando ver algo moverse en las sombras. La paranoia comenzó a infiltrarse en mis pensamientos, y me cuestionaba si había tomado la decisión correcta al no detenerme. El miedo a lo desconocido me consumía, y la soledad de la carretera se convertía en un peso constante sobre mis hombros. Esa noche, mientras conducía bajo la tenue luz de los faros, la imagen de la mujer seguía danzando en mi mente. Intentaba alejar los pensamientos, pero la memoria permanecía, como una mancha indeleble. ¿Qué habría pasado si me hubiera detenido? ¿Qué quería realmente? A cada respuesta que intentaba formular, nuevas preguntas surgían, como un ciclo interminable de angustia. Cuando finalmente llegué a una gasolinera para reabastecer, el alivio fue breve. Las luces brillantes del lugar no lograron disipar la sensación de ansiedad que me acompañaba. El atendente, un hombre de mediana edad, notó mi estado y me preguntó si estaba bien. Intenté sonreír, pero su expresión sugería que no estaba convencido. «La carretera puede ser solitaria a veces», dijo, como si supiera lo que estaba pasando. Compré un café y me senté en un rincón, intentando reunir mis pensamientos. El lugar estaba vacío, y el silencio se tornaba ensordecedor. La soledad se convertía en una presencia física a mi alrededor, y me pregunté cuántas otras personas habían pasado por experiencias similares. La carretera estaba llena de historias no contadas, y yo era solo otro viajero en busca de sentido. Decidí que necesitaba encontrar una manera de lidiar con el miedo que me acompañaba. La soledad no tenía que ser un peso. Podría ser una oportunidad para reflexionar y aprender. Con esta nueva perspectiva volví al camión, decidido a no dejar que la paranoia me dominara. La carretera seguía siendo mi aliada, y necesitaba recordarlo. Mientras conducía por la noche me di cuenta de que
Aunque la soledad podría ser opresiva, también me ofrecía un espacio para crecer y fortalecerme. Cada curva en la carretera era una nueva oportunidad, y necesitaba enfrentar lo desconocido con valentía. La imagen de la mujer a la orilla de la carretera aún estaba allí, pero ahora, en lugar de miedo, sentía una creciente determinación. La carretera era una mezcla de desafíos y recompensas, y estaba decidido a no permitir que el miedo me impidiera seguir adelante. El camino por delante era incierto, pero estaba listo para enfrentarlo, sabiendo que, a cada kilómetro, la libertad y el autodescubrimiento me esperaban.